Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por su palabra. Tenemos el honor y el privilegio a acercarnos a ti. El honor, Padre, a escuchar su palabra, a leerlo y estudiarlo. Y creemos que es su palabra, Señor. Podemos conocerte por medio de su palabra. Podemos conocer su voluntad para nuestras vidas por medio de su palabra. Podemos ver cómo tú quieres mover en nosotros por medio de su palabra, porque eres igual ayer, hoy, para siempre. Y Padre, te pido bendiciones, que venimos con corazones abiertos, con hambre y sed de ti, Padre, y amamos a ti. Tú eres todo para nosotros, Padre. Y Padre, es una hermosura su palabra. Tú dijiste que seamos obreros, que no tenemos que avergonzarnos, pero sabemos cómo manejar su palabra. Y pedimos, Padre, que sea su palabra hoy hablando a nuestras vidas. Enséñanos, Padre, acerca de su amado en nuestras vidas, Padre, por medio de la historia de Samuel. Pedimos, Padre, bendiciones y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right, hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Samuel. Okay, ya estamos estudiando verso por verso. Llegamos a capítulo 3. Y verdaderamente me encanta cómo estudiamos la palabra aquí en Capilla Calvario. Es capítulo por capítulo, ¿no? Y yo sé que Dios habla por medio de su palabra. Y cada vez que entramos en un capítulo, su mensaje es nuevo para nosotros. Y hoy, en capítulo 3, vamos a estudiar el llamado de Samuel. El llamado de Samuel, gracias, bro. Capítulo 3. Igual como el Señor llamó a Samuel, Él todavía anda llamando personas hoy en día. Es igual Dios ayer, hoy, para siempre. Y hoy mismo Dios está llamando a personas para servir a Él como siervos de Dios. De ese pasaje hoy, Samuel capítulo 3, quiero notar unas cosas que usualmente sucede cuando Dios está llamando a alguien a servir en una manera más profunda, a una servicio más profundo al Señor en el ministerio. Ahora, yo quiero animarte también que sea tú abierto al llamado de Dios en su vida. Quiero animarte que seamos abiertos a cómo Dios quiere usarnos, cómo Dios quiere mover en nuestras vidas. Tenemos que estar nosotros posicionados y listos para el llamado de Dios, como Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver lo que pasó con Samuel en capítulo 3. Comenzamos en el versículo 1. Dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora, dice que Samuel estaba ministrando a Jehová en cosas muy sencillas. Es muy probable que Samuel nada más tenía 12 años en este entonces. Era un joven, 12 años. Estaba sirviendo y ministrando a Jehová en maneras muy sencillas. Tal vez él estaba abriendo las puertas del templo, eso es seguro. Tal vez limpiando el lugar, sirviendo a Elí como un siervo a Elí. Cosas muy sencillas. Pero él estaba fielmente sirviendo a Dios con 12 años de edad. Es un gran ejemplo para los jóvenes. Que uno no tiene que esperar hasta que tiene 20 y 30 años. Uno puede comenzar desde un joven, 12 años. Y verdaderamente es algo hermoso a ver jóvenes que tienen este corazón para servir a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos sirviendo en la obra de Dios, tenemos que entender que no hay nada insignificante. No podemos decir, pues, lo que yo hago no es muy importante. Yo nada más cuido carros abajo. O yo nada más estoy limpiando la iglesia. Yo nada más soy un ujier. O yo nada más estoy manejando el café, o lo que sea.
No podemos ver ningún ministerio insignificante porque si estamos ministrando al Señor, todo vale. ¿Cuántos dicen amén? Todo vale. Samuel era un chavo ministrando a Jehová. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Abriendo puertas, limpiando, sirviendo a Elí, nada más. Pero Dios tomó eso muy bonito. Y la palabra nos dice que tenemos que servir al Señor. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. Y es muy importante cuando servimos, sabemos que para quién estamos haciendo. Si estamos sirviendo para el hombre, sea muy difícil, porque vas a ser tú decepcionado. Si tú haces por el hombre va a decepcionarte. Nunca va a llegar al estándar que tú quieres de la persona. Y van a terminar decepcionado. Pero si estás sirviendo al Señor, para mí es otra onda, es otro rollo. Si uno está sirviendo a Dios, hazlo de corazón. Servir al Señor. Cumple su ministerio. Hazlo de corazón, sirviendo al Señor. Y dice Samuel, estaba ministrando a Jehová. ¿Sí? A mí me encanta eso porque Jehová estaba mirando todo lo que él hizo y tomó como si era para él. Bien bonito. También tenemos que notar que Samuel estaba sirviendo, dice aquí en español, en presencia de Elí. Pero es mejor de Elí. Estaba sirviendo bajo de Elí. Y muchas veces las personas que Dios va a llamar a servir a Él en una manera más profunda, un entrego más al servir a Dios, usualmente son personas que son fieles con poco. Que no toman lo que hacen como poco y dan 50%. Dice la palabra, el que es fiel con poco, es fiel con mucho. Y yo quiero animarte, no toma su ministerio a lo ligero. No tómalo como, pues si llego, vengo, si hago, si cumple, si no, pues no me pagan. Porque el ministerio mayormente es manejado por voluntarios. Y un voluntario tiene que servir al Señor y dar su mejor, su entrego a Dios. Lo que tu área, que sea lo más limpio, lo más mejorado, busca maneras para mejorar su ministerio. Tómalo como tuyo, lo que tú haces por Dios y da doble. No, pero aquí no me pagan, en mi trabajo me pagan, ahí trabajo bien. Pero aquí pues es voluntariamente y pues no deben de esperar mucho de mí. Creo que es una mala actitud. Cada uno tiene que cumplir su ministerio como sirviendo al Señor y sea fiel al Señor en lo poco y Dios va a dar más. Como Samuel era fiel con poco y Dios dio más a Samuel y fue llamado así un profeta. También son las personas que Dios llama, son personas que son fieles a los que están sobre ellos. Samuel estaba sirviendo fielmente Jehová bajo de Elí. Y creo que es muy importante que un siervo de Dios sabe cómo someter a los que están sobre ellos. ¿Estás conmigo? Hay un dicho que dice, el que no sabe cómo servir bajo autoridad, no debe de tener ninguna gota de autoridad. Es un buen dicho. El que no sabe cómo servir lealmente bajo autoridad, sometido, respetuoso, leal a su líder, tú no debes de manejar ningún tipo de autoridad si tú no sabes cómo someter. Es muy importante que seamos sometidos o sujetos a los que están sobre nosotros en el ministerio. Si eres maestro, tiene alguien sobre ti. Si eres mujer, tienes alguien sobre ti. Y sea leal, sea fiel, sea un hombre que sabe cómo servir en poco y una persona que sabe cómo servir bajo alguien. No andas retándolos, no andas diciendo a los demás que yo soy mejor, toma mejores decisiones, que no sabe lo que hace y anda tirando indirectos. Eso no es la lealtad. Y Samuel era un chavo de 12 años sirviendo
fiel en lo poco bajo de alguien. Muy responsable, muy respetuoso. Aunque Elí no era perfecto, Elí era mal. Pero él dijo, pues Dios va a juzgar a Elí. Dios va a tratar con, igual como David. Cuando David podía matar a Saúl, no levantó su mano contra él. Y dijo, no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y David nunca levantó contra Saúl. Dijo, Dios va a tratar con él. ¿Verdad? Y Dios sí trató con Saúl. Son cosas que si estamos y queremos recibir el llamado de Dios, unos no quieren, pues, pero los otros sí. Si tú quieres recibir el llamado de Dios, son cosas que tienes que hacer. Servir bajo de alguien y servir con lealtad y fidelidad con poco. Los que hacen eso, Dios puede dar más. ¿Estás conmigo? Ahora, mira lo que pasó. Estamos, y también, usualmente cuando Dios va a llamar a alguien, es porque hay una necesidad. Todo comienza con una necesidad, que Dios puede ver la necesidad, no nosotros. Dios va a mostrarnos la necesidad, pero es Él que ve las necesidades. Es Dios que Él vea, aquí quiero obrar en esta área y tengo que buscar a alguien. Y es como Dios se mueve por la necesidad que Él puede ver, no nosotros. Cuando tú ves una necesidad y sientes un llamado a hacer algo, no nació de ti, nació del corazón de Dios. Ahora mira lo que pasó, dice el versículo 1. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice que en este tiempo verdaderamente era una gran necesidad por la palabra de Dios. Una gran necesidad por, a decir hoy en día, sana doctrina, buena enseñanza, la escritura, era gran necesidad. Y Dios quería mover por medio de Samuel para alcanzar esta necesidad. Y te digo, muchas veces es como Dios se mueve. ¿Cómo? Hay una necesidad que Dios quiere alcanzar. Nace en el corazón de Dios la visión. Dios puede ver la necesidad y Dios puede decir, quiero hacer algo en esta área. Y después Dios comienza a llamar a alguien. Te digo, la visión nace en el corazón de Dios y Dios comienza a llamar a alguien. Todo comienza con una necesidad. Aquí dice que la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Cómo dice la palabra de Jehová? Que se escaseaba. ¿Qué quiere decir eso? Había muy poca. Y Dios, mirando la necesidad, tiene su vista en Samuel. Pero donde comenzó la necesidad en el corazón de Dios y Él comenzó a llamar a un muchacho. Siempre Dios hace así, es lo mismo siempre. Comienza con una necesidad en el corazón de Dios que Él mira y quiere hacer algo. Ahora, mira, versículo 2 y 3. Samuel estaba bien posicionado. Dice, y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo, ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora, Samuel estaba en el templo durmiendo. Dice aquí, donde estaba el arca de Dios. Y el arca representa la presencia de Dios. Y Samuel estaba en un buen lugar. Simbólicamente Samuel estaba cerca a la presencia de Dios. Un muy buen lugar. Y muchas veces cuando Dios va a llamar a alguien a un llamado más profundo, un entrego más entregado, un llamado más específico, es una persona que verdaderamente encanta estar en la casa de Dios. En los servicios, en la alabanza, en el estudio de la palabra de Dios. Esa persona que tiene un hambre, que yo me encanta estar en la iglesia. Quiero estar en la iglesia, quiero estar en la casa de Dios, quiero estar ahí cuando están alabando al Señor.
Quiero estar ahí cuando están estudiando su palabra. Quiero estar en la presencia. Y yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente, yo no podía estar en la iglesia suficiente, verdaderamente. Yo quería estar todos los días. En la iglesia donde estaba congregando, nada más tenía servicios los domingos y los martes, y viernes tenía oración. Yo recuerdo de martes hasta viernes no podía aguantar. Yo quería más de la palabra, y yo dije a mi pastor, no hay servicios los miércoles y los jueves, pero hay una iglesia en West Covina con el pastor Raul Reese, es Capilla Caballo. ¿Puedo ir? El pastor me dijo, sí, claro, tú puedes ir, pero no olvides su casa, aquí está su casa, me dijo. Y cuando las puertas están abiertas, quiero ver tu cara aquí, donde tú estás sentado. Pero haz lo que quieres, pero quiero verte acá. Y los miércoles estaba en una iglesia, los jueves en otra iglesia. Pero ¿por qué? Porque yo era soltero. Y yo digo, no puedo esperar, quiero estar en la casa de Dios. Y yo creo que muchas veces es el tipo de personas que Dios llama. Es de gente que quiere estar en la presencia de Dios, quiere estar donde Dios está moviendo. Yo era extremo, verdaderamente. Ahora ni hago cosas que hizo cuando era nuevo creyente. Pero recuerdo mi novia quería ir a Disneylandia un domingo. Y yo digo, jamás puedo ir yo a Disneylandia un domingo porque hay servicio en la mañana y hay servicio a 6 en la tarde. Y digo, pues tengo boletos, vamos a ir con otra pareja. Y yo digo, bajo una condición. ¿Vamos a la iglesia en la mañana? Qué mala onda era, fuimos a la iglesia en la mañana, fuimos a Disneylandia y paramos como 2 horas antes para regresar al carro, ir hasta la iglesia, fue al servicio y regresó a Disneylandia. Ese puede ser legalista, ¿no? Tal vez. Hoy pues yo voy a disfrutar más de Disneylandia, creo. Pero en aquellos días yo quería la palabra, quería estar ahí. No era algo legal, era mi deseo. Yo no, los domingos ya estoy comprometido. Si quieres, vamos. Y de Disneylandia a la iglesia era como 1 hora. Pero fuimos al servicio y regresamos a Disneylandia. Porque yo tenía este deseo. Nadie estaba como diciéndome tiene que hacerlo. Yo quería hacerlo. Y yo creo que muchas veces como Samuel estaba en la casa del Señor, enfrente de la arca, cerca de la arca. No estaba en el lugar santísimo, obviamente, donde estaba la arca, pero estaba en el templo. ¿Verdad? Ahora, en el tabernáculo, perdón. Ahora, mira, seguimos. Versículo 7, 4 a 7. Dice así. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pues dice que Dios estaba llamando a Samuel. Y Samuel verdaderamente no entendía que era Jehová. Pero él levantó rápido y corrió a Elí, pensando que era Elí. Elí era viejito, era ciego, casi ciego. Y me gusta que Samuel estaba dispuesto a servir a Elí. Levantó, voló, ¿qué necesitas? A la madrugada. Pero como era un chavo de 12 años, Samuel todavía no conocía a Jehová en una manera personal. Él estaba sirviendo a Dios fiel, pero él no conocía a Jehová. Dice acá. Era tiempo a Samuel en su vida a conocer a Dios en una manera real y una manera personal. ¿Estás conmigo? Porque hay personas que quieren servir a Dios, pero no conocen a Dios. Va a llegar el momento cuando tú tienes que decidir, ya quiero conocer a Él.
no nada más servir a Dios. Quiero conocerlo. Y para conocerlo, tú vas a tener que pasar tiempo en la presencia de Él. ¿Cuántos creyentes ni leen sus Biblias diario? Yo no sé cómo tú vas a conocer a Él si no lees la Biblia. Imposible. No es ni posible conocerlo. Porque la palabra de Dios es donde Él está manifestado. Aquí es la revelación de Dios. Si quieres conocer a Dios, conocer su palabra y vas a conocerlo. Pero si tú ni leas, ni ores, ¿en qué tipo de comunión tienes con Dios? ¿Usted sabe que fuimos salvos para tener comunión con el Padre y con el Hijo? Fuimos salvos para tener comunión con Dios. Pero sabemos en la comunión, ¿qué necesitamos para la comunión? Dos cosas que son importantes. ¿Qué es? En una comunión secular, entre dos personas, escuchar y hablar. ¿Cierto? Si no escuchamos y no hablamos, no podemos conocer a la persona. Es igual con Dios. Si no escuchamos su palabra y hablamos con Él en la oración, es imposible conocerlo. Pero hay tantos cristianos, tantos que ni leen sus Biblias, ni oran. Nada más vienen a la iglesia los domingos y los miércoles, si vienen. Y te digo, no es suficiente. Samuel era fiel y sirviendo, pero dice aquí que él verdaderamente no había conocido a un Jehová. Interesante. Alguien puede estar sirviendo a Dios día y noche y ni conocerlo. Creo que tiene que llegar un momento cuando uno dice, yo verdaderamente quiero conocer a Dios. ¿Cómo puedes conocerlo? Dedicar tiempo para conocerlo. Si tú quieres conocerme, ¿qué tienes que hacer? Dedicar tiempo a pasar tiempo conmigo. Para conocerme en una manera personal. Puedes escuchar de mí, pero tú no vas a conocerme personalmente. Podemos escuchar de Dios todo el día, pero tú no vas a conocerlo personalmente si no pasas tiempo con Él. Y tienes que apartar un buen tiempo para conocerlo. Ahora, Samuel, pues ya llegó el momento a conocer a Dios. Pero él estaba en una muy buena posición para conocerlo. Pero muchas veces, cuando Dios está llamando a uno, a veces no entendemos en el principio. Como Samuel, pensamos, ¿eso fue Dios o nada más a mí? No sé si tú has sentido así. Cuando Dios está llamándote, Dios está dando la palabra, o el Espíritu está moviendo su corazón a hacer algo. Y hay sermones, hay escrituras, y tú siempre dudas, si es Dios o es nada más mis propios pensamientos. O si nada más es el pastor diciéndome, o verdaderamente si es Dios. Y muchas veces en el principio no entendemos. Pero está bien porque Dios va a seguir hablando. Dios va a seguir dando confirmaciones. Es un proceso. El llamado de Dios en su vida es un proceso. Comienza y siempre dudamos si es Dios o nosotros. Pero Dios va a seguir llamándonos. Si tú rechazas el llamado, Dios va a tener que escoger a alguien más. Dios puede decir, yo quiero usar a ti, pero tú me rechazas y no me escuchas y no me obedeces. Ahora voy a tener que buscar a alguien más. Yo recuerdo una vez, en una noche de profecía, o palabra o lenguas, un tiempo esperando en el Espíritu. Y yo recuerdo muy bien cuando Dios me dijo, dile esas palabras. Y yo estaba ahí como, si es yo o si es Dios. Y andaba batallando y quería parar y no quería, y no paró. Pero en ese momento alguien paró y dijo las mismas palabras. Y Dios me dijo, si tú no vas a hacerlo, voy a agarrar a alguien más. Yo digo, wow. Las mismas palabras que estaba en mi corazón a decir en voz alta, alguien más hizo las mismas. Y cuando ellos hablaron, yo digo, y él me dijo, si tú no me obedeces, voy a escoger a alguien más.
Man, yo no quiero perder la bendición de servir al Señor. Pero eso pasa. Ahora, pero Dios es fiel, ¿no? Él es paciente con nosotros y por eso dice el versículo 8. Jehová pues llamó al tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Fue Elí que reconoció primeramente que era Dios llamando a él. Y muchas veces cuando Dios está llamando a alguien al ministerio, los líderes de la iglesia o los encargados van a reconocer el llamado en la persona. Y van a decir, nosotros confirmamos que es Dios hablando a ti. Cuando Dios llamó a Pablo y Bernabé a salir como misioneros, los ancianos de la iglesia reconocieron el llamado y pusieron manos sobre ellos, dando la bendición de Dios de la iglesia, y fueron enviados de la iglesia. Y yo creo que es muy importante, cuando alguien siente un llamado en su vida, confirmarlo con los líderes o con el pastor, para que busque confirmación de su llamado a los líderes. Samuel reconoció, Dios está llamándote, chavo. Reconoció el llamado en su vida. Si alguien vino conmigo y me dijo, pastor, quiero servir en su ministerio como misionero, una de las primeras preguntas que voy a preguntarlos es, ¿qué dijo su pastor? Y si me dicen, el pastor no está de acuerdo, jamás voy a aceptarlo, jamás. No vas a venir. Si su pastor no está de acuerdo que tú vengas, ¿cómo puedo aceptarte? Porque tienes que venir con la bendición de él. ¿Sí entiendes? Porque a veces gente viene y son problemáticos en la iglesia. No son leales, no son sujetos, no son obedientes. Y como son así, no quieren someter, se va a otro lugar. Pero allá no vienen con la bendición del pastor, ni la confirmación de los líderes. Por eso creo que es muy importante que aquí como Samuel, los líderes o los encargados reconocen. A mí me encanta, en Fermín Cuarto, en la iglesia en el DF, tiene que pasar por un discipulado antes que poder servir en cualquier ministerio, de 9 meses. Los que pasan los libros navegantes por 9 meses con el mismo líder, los 8 o menos discípulos. Cuando uno quiere servir, el encargado o el discipulador tiene que dar la mano y la palabra por ti. Dice, yo quiero servir, déjenme hablar con el discipulador, déjenme hablar con él. ¿Cómo fue él? ¿Fue leal? ¿Fue fiel? ¿Fue constante? Y de ahí van a agarrar la palabra de su encargado, no de ti. Y yo me encanta eso porque, wow, interesante. No dejan a cualquier servir. Quieren ver cómo está tu vida, cómo está su disciplina, cómo está su relación con Dios. Y ellos tienen que confirmar que son buenas y confiables. Bonito. Ahora, dice, ¿dónde estamos? Versículo 9. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces. Dios siguió llamando, ¿no? Varias veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Te digo, en el principio Samuel no entendía que era la voz de Dios. No sabía que era Dios llamando a su vida. Pero en el fin ya entendió que era Dios. Dios está llamando a mi vida. Y es muy bonito eso. Porque Dios comienza, pero a veces no entendemos y Dios sigue. A veces no entendemos y Dios sigue y hay confirmaciones y el pastor lo confirma en el llamado. Y después uno tiene que responder y decir, Señor, heme aquí. Háblame.
porque tu siervo oye. Fue muy buen consejo que dijo Samuel a él. Dijo, muchacho, regrésanse, cuéstate ahí mismo, sea ahí disponible y escucha. Y cuando Dios habla, escucha lo que Él dice. Dile a Dios, habla. Qué bonito cuando alguien verdaderamente quiere escuchar la voz de Dios. Y tú dices, háblame Dios. Creo que cada mañana cuando tú haces su devocional en la mañana, debes abrir su Biblia y decir, Señor, háblame, porque tu siervo oye. Y cuando lees la Biblia, tienes que leer con atención para escuchar lo que Dios quiere mostrarte. En el libro de Navegantes están mostrándonos la necesidad de marcar sus Biblias cuando leas. Pero cuando tú leas y ves algo, debes de marcar la Biblia inmediatamente. No tienes que esperar. Puedes orar. Señor, tú me muestras y puedes tener comunión con Dios. Dios hablando por su palabra y tú orando, es una comunión, una comunicación. Dios hablando por la escritura y tratarlo. También dice en el libro de Navegantes que no es bueno que tú leas y Dios está mostrándote muchas cosas, pero ya que terminas, comienzas a orar de otras cosas. Estás cambiando el tema. Dios está mostrándote algo en la palabra y tiene que hablar con Dios conforme a lo que Él está mostrándote. Imagínate, estamos hablando, yo te digo una cosa y tú me contestas con otro rollo. Yo decía, brother, sigue el tema, estamos en un tema. Y muchas veces Dios nos habla en la palabra y nosotros sacamos una lista de oración y digo, Dios, no, man, yo quiero hablar contigo de eso. Por eso es muy bonito cuando lees la Biblia, leas, márcalo y cierra sus ojos y practica con Dios. Después sigues leyendo y cuando ves otra cosa, márcalo, cierra sus ojos y practica con Dios. Y vas a ver que es una comunión. Es una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Todos moviendo ahí. Pero te digo, ahora, muchas veces cuando Dios nos llama y tú tienes que responder al llamado, pero no es fácil a servir al Señor. Es difícil. ¿Estás conmigo o no? ¿O están dormidos? ¿Sí están atentos? Cuando tú quieres responder al llamado de Dios, no va a ser nada fácil. Vamos a ver lo que pasó. Leer un tramo largo. Chava, ¿puedes leer 11 a 18, por favor? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mira, cuando Dios estaba llamando a Samuel, Dios quiere mostrarlo algo. Que Él va a mover a Elí a un lado. Elí era el sumo sacerdote en Israel, el último juez. Pero como él era ciego físicamente, también era ciego espiritualmente. No estaba en línea con Dios en ninguna manera. Y dijo Dios a Samuel, yo voy a mover a Elí a un lado. Porque sus hijos estuvieron pecando contra mí y él sabía que era mal. Y él no hizo nada. No frenó a ellos. Padres de familia, aquí una muy fuerte exhortación.
con nuestros hijos. Tenemos que frenarlos. Siempre cuando mi hermana me dijo, mi hermana dijo a mi hermano mayor, mis hermanos, prácticamente en familia, ay, este mocosa es bien tremenda. Y mi hermano mayor dijo, ¿cuánto pesas tú? ¿Y cuánto pesa ellos? Y dijo, tú pesas más, aplastarlos, sujetarlos, quebrar el brazo. No tanto. Pero mi hermana me dijo, tú eres más pesado que ellos. ¿Cómo dejan ellos a pisar sobre ti? Tú eres más pesado que ellos. En otras palabras, no dejan sus hijos a pisar sobre ti. Tú eres más fuerte que ellos, tú eres más grande que ellos. Y verdaderamente es una lástima a veces cómo los niños maltratan a los padres. Con groserías y no hacen nada. Dice, los que Dios ama, Dios disciplina. Si tú amas a sus hijos, tienes que disciplinarlos. ¿Cierto o no? No, pues son grandes. ¿Qué hacemos? Es más difícil, créeme. Mis hijas cuando llegó a cierta edad era otro rollo. Cuando eran chicos yo dije, cállate la boca, y ya callaron. Cállate la boca, te dijo. Después yo, cállate la boca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a golpearme? Sí, no. Es otro, y ya son más bravos. Creo que los hijos de Elí no eran niños de 3 o 4 años, que eran adultos. Y todavía Dios fue contra él, porque dijo, tú no frenaste, no hiciste nada. Y tú sabías, eran adultos. Yo sé que hay un tiempo que no podemos hacer nada, es difícil. Pero mínimo cuando vive en nuestra casa, tenemos cierta autoridad. Tú vives en mi casa. Yo recuerdo cuando Chuck Smith dijo a su hijo, él dijo en un sermón, que él dijo, él compró, ¿cómo se llama? Suitcases. Él compró maletas y puso ahí en la casa y dijo a su hijo, el día que tú no quieres someter a mis reglas, ahí están. Ponga su ropa y salgas. Pero ya que estás en mi casa, aquí yo mando. Y vas a hacer lo que yo digo. Estás en mi casa, bajo mi techo. Wow, no estoy diciendo que es fácil, brothers. Tengo 2 jóvenes. Son ángeles, ¿no? Pero con cuernos, ¿no? ¿No es cierto? Pero Dios dijo a Elí, el hecho que no hiciste nada, tú estabas honrando a ellos más que a mí. Porque tú no pusiste trucho, o no sé trucho. ¿Trucha? Dice aquí que él no los estorba, y él no los ha estorbado. Para mí estorbado es ponerte en el camino. A mí yo no sé cómo es la palabra, pero tengo la idea que como alguien caminando así, yo tengo que ponerme en el camino, estorbar lo que tú estás. Tú estás haciendo algo más y yo voy a ponerme en la brecha, enfrente de ti. Y sí son choques, pero la otra cosa es, va a su destrucción libre. ¿Sí entiendes? Pero aquí es el problema. Y voy a decir lo que pasa. Está en versículo 15. Dice, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ahí está el problema. Samuel tenía miedo de Elí. Era chavo de 12 años, estaba aprendiendo. En el fin tú vas a ver que cuando Samuel entró a una ciudad, toda la gente doblaron las rodillas. ¿Por qué viniste? ¿Por qué entraste? ¿Qué? Porque Samuel era bien bravo. Él entró con la palabra de Dios directamente. Pero como chavo no conocía a Dios ni sus caminos, era temeroso. En el fin vas a ver que Samuel enfrentó reyes cara a cara. ¿Verdad? Hasta Saúl agarró su ropa y rompió y dijo, Dios va a quitar tu reino de ti. Y va a dar a alguien más digno de ti. Enfrente de reyes no tenía miedo. Pero en el principio él tenía miedo. Y por eso te digo, obedeciendo el llamado de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que caminar en obediencia a Dios. Y eso no es fácil.
¿Estás conmigo? Tenemos que obedecer a Dios aunque no es fácil. Porque a veces tienes que decir algo que la gente no va a gustar. Tienes que decir a su hijo, tú mete rollo, compa. Estás mal tú. Y tú sabes que ellos van a explotar y van a levantar, pero tú mismo tienes que tener valentía espiritual. Y decir, tú mete rollo. No, pero tú quién eres, tú no, neta. La palabra de Dios es clara. Tú estás mal. Porque a veces las buenas nuevas son fáciles a decir a la gente. Las cosas buenas, cosas positivas. Pero a veces tenemos que dar malas nuevas. Que tú estás mal. Tú estás en pecado. Tú tienes que arrepentirse. Y a veces por el temor del hombre, que no queremos que ellos sean molestados, decidimos a quedar callados. Aunque Dios está mostrándote que hay algo mal en esta vida, en esta persona, algo está mal, aunque sabemos y la palabra de Dios es clara, no es fácil hacerlo. Por eso te digo, usualmente obedecer a Dios es difícil. Cuando tú dices a una pareja, ustedes no pueden vivir juntos si no están casados. ¿Crees que es fácil decir eso? Se enojan, se levantan y se van, no regresan a la iglesia. Ofendidos, tú me ofendiste. Pues yo puedo, para tenerte aquí, yo puedo cerrar mi boca. Y puedo fingir que estás bien para que no vayas, para que no enojes, para que no levantes contra mí. Y yo puedo, y hay muchas iglesias que hacen eso. Prefieren a quedar callado para que la gente no se van. Y hasta dan gente, ministerios, pastoreado, liderazgo, gente que anda mal, en pecado. Pero que para que no vayan. Queremos más gente y tenemos que quedar callados en áreas ofensivos. ¿Estás conmigo? Y Samuel tenía miedo. Pero yo creo, aunque no es fácil, tenemos que honrar a Dios. Honramos a Dios ante el hombre. ¿Estás conmigo? ¿Tú crees que fuimos llamados a agradar a las personas? Nadie fue llamado a agradar al hombre. Obviamente no queremos andar ofendiendo también. Dice, habla la verdad en amor. El que tiene la verdad sin amor es muy difícil, muy cortante, muy duro. La verdad sin amor es muy duro. Pero el que tiene amor y no tiene la verdad, pues es muy blandito, no tiene sustancia, no tienes ¿cómo se llama? No tiene firmeza. Oh, yo nada más amo la gente, yo amo las ovejas, amo la gente, no importa lo que hacen, yo amo. Dios es amor, tenemos que amar. Y dice, habla la verdad en amor, ¿no? ¿Estás conmigo? Es un desbalance. Cuando tú hablas la verdad sin amor, vas a cortar cabezas. Pero cuando tú dices yo amo y no hablas la verdad, ese amor no es verdadero. Es un amor falso. Porque a veces amamos nosotros mismos más que a ellos. Y como no queremos, hay un dicho, me escucha muchas veces en México. ¿Sabe cuál es el dicho? No queremos problemas. Yo recuerdo, yo escuché ese dicho 1000 veces. No queremos problemas. Por eso no queremos enfrentar cosas porque no queremos problemas. Es mejor quedar callado y no tener problemas. Creo que Samuel tenía miedo en el principio al decir las cosas como fueron. Pero yo creo que, aún te digo, usualmente al responder al llamado de Dios no es difícil, verdaderamente es difícil a ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque no vas a agradar a todos. Nunca vas a agradar a todos.
Pero si su enfoque es agradar a Dios, ya podemos dormir más tranquilos. Yo estoy llegando a esa realidad en mi vida personal, que uno debe tratar de agradar a Dios y deja las cosas caer como se caen. Porque tú no vas a agradar a todos. Si decimos el PowerPoint en esa manera de bosquejo, hay unos que dicen es una tontería, quítanlos. Hay otros que dicen me encantan los bosquejos. Si pusimos una imagen, unos dicen no, es muy infantil. Y otros dicen me gustan las imágenes. Y tú dices, wow, no importa lo que hacemos, no agradamos todos, ¿verdad? Pero tenemos que agradar a Dios y tratar a... No andamos ofendiendo personas, pero a veces pasa. Ahora seguimos porque ya casi termina. El último, versículo 19 a 21. Mira lo que dice ahí. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Antes que movimos, quiero decir algo muy rápido del pasaje anterior. Es muy interesante porque Elí quería saber todo lo que dijo Dios. Dijo a Samuel, dime todo y no mientes, dime todo, quiero saber todo lo que Dios dijo. Pero él no quiere arrepentir. Él quería saber todo el mensaje, pero cuando llegó, no quería hacer, y dijo, mira su respuesta. A mí no me gusta su respuesta. Digo, Jehová haga lo que bien le parecía. Yo creo que Samuel o Elías podía humillarte delante de Dios. Él podía reconocer su pecado. Él puede arrepentir, él puede decir, Dios, perdóname, lávame, purifícame, dame chance. Y él podía salir a arreglar los problemas. Y poner trucho en las áreas donde él sabía. Porque dice Dios, el pecado, él sabía. Creo que si él dijo, dime el mensaje. Y ya dijo todo, está bien, Dios haga lo que quiere. Man, yo no veo eso como un arrepentimiento verdadero. Él debía decir, ¿sabe qué, Padre? Falló porque Dios es misericordioso, ¿cierto o no? Uno de los peores reyes, no recuerdo su nombre, creo era, ¿cómo se llama? Que Dios perdonó cuando él era lo más peor rey. Y dijo Dios, yo voy a matarlo. Y el hombre puso sackcloth y ayunó y oró y clamó y Dios perdonó a él. Y dijo, ¿qué? Perdonado. Dios cambió su mente. Pero Elí, dime todo. Y cuando digo todo, está bien, sea así sea. Y no tiene el corazón a arreglar cosas con Dios. Ahora, en el versículo 19-21, es muy interesante porque dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y versículo 21 dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué interesante, Dios estaba con Samuel. Porque él era honrando a Dios, tratando de obedecer a Dios y Dios estaba con él. Y Dios estaba manifestándose más y más a Samuel. Vamos a ver el capítulo 4 que Dios mató a Elí y sus hijos. Es una lástima cuando desconectamos de Dios y el corazón es tan duro que no queremos escuchar, ni arrepentir, ni arreglar. Y Dios tiene que tratar con uno. Pero Samuel dice que Jehová estaba con él. Y Dios se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Y te digo, si tú respondes al llamado de Dios en tu vida, y tú caminas en obediencia a Dios, y aunque es difícil, pero tú sigues perseverando, tú sigues haciendo lo que Dios tiene para ti, nota eso, que Dios va a estar contigo. Y Dios va a manifestarte más y más a tu vida. Amén. Tal vez no vas a agradar a todos, pero mínimo Dios va a estar contigo. Si tu corazón está con Él y tú quieres honrarlo y tú quieres obedecerlo, Él va a estar contigo.
Y Él va a manifestar más a ti por la palabra. Aquí dice aquí por la palabra de Jehová. Hoy en día cuando leemos la Biblia, cada día, mayormente en las mañanas, y leemos la Biblia, Dios va a hablar en nuestras vidas. Y Dios va a manifestarte a ti. Amén. Aquí hemos mirado en capítulo 3 unas cosas acerca del llamado de Dios. El primero es, usualmente están sirviendo bajo de alguien. Ese es el punto número 1. Usualmente están sirviendo bajo de alguien. Dios llama a las personas, ¿sabe por qué uso la palabra usualmente? Porque no es siempre. Usualmente Dios llama a personas que son fieles con poco y son fieles bajo de alguien. Fiel, leal, respetuoso. Esas personas que Dios puede llamar. Porque ha mostrado su fidelidad. Ha mostrado ¿cómo se llama? Que estás sujeto. Has mostrado que estás bajo autoridad. Y sabes cómo someter. Y si alguien dice, el cargo va para allá, haces. ¿Por qué? Porque estoy bajo alguien. A mí me encanta a levantar los brazos de mi pastor. Y siempre cuando él viene, yo sé mi trabajo es levantar los brazos de él, dar él su lugar. Y me dicen, Cristóbal, queremos que tú predicas. No, él va a predicar. ¿Por qué queremos que tú? No, él va a predicar. Es mi pastor y dar lugar a él. Yo voy a llevar sus, ¿cómo se llama? Sus maletas. Porque él es sobre mí. Y yo sé cómo someter. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo obedecer. Cuando yo quiero hacer algo y él me dijo, no, allá. Yo sé cómo decir, si tú mandas. Tú eres sobre mí. ¿Verdad? Y créeme, el que no sabe cómo someter, no debe de manejar autoridad. Así es una ley espiritual. El que no sabe cómo estar bajo autoridad no debe de tener autoridad. Es una ley. Porque ahora dice el siguiente. Usualmente hay una necesidad. Ya hablamos de eso. Todo comienza en el corazón de Dios. Número 3. Usualmente están posicionados. Que estaban en la casa de Dios, estaban buscando la presencia del Señor y Dios llama a esas personas. Usualmente, no son personas así. Dice, usualmente no entienden al principio. Es un proceso el llamado de Dios. No agarramos así. Dios comienza a mover, ¿verdad? Y número 5, usualmente los líderes reconozcan. Bien bonito cuando tú llegas al pastor o líder y ellos dicen, podemos ver y confirmamos el llamado en tu vida. Tienes la bendición de la iglesia y nosotros y felicidades, ¿no? Y dice, usualmente entienden con tiempo. Pues es una confirmación que Dios da. Número 7, usualmente sea difícil. Otra vez, respondiendo a Dios en obediencia no es muy fácil. Es muy difícil a veces. Es difícil. Pero tenemos que honrar a Dios lo más que podemos. Y bendecir al hombre. El último, 8. Usualmente crecen en su relación con Dios. ¿Verdad? Y te digo, si tú respondes al llamado, bien bonito, man. Dios va a estar contigo. Y Dios va a ser manifestado más y más por medio de su palabra. Yo quiero animarte, hermanos. Seas tú posicionado y listo para el llamado de Dios en tu vida. Amén. Igual como Dios llamó a Samuel, Él sigue llamando a personas hoy en día. Tiene que ser sensible a la voz de Dios. Y el corazón para servir. El corazón para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios va a llamarte. Y cuando Él llama, dile así, heme aquí, envíame a mí. Listo, háblame, muéstrame lo que tú quieres de mi vida. Amén. Y cuando Jesús casi murió, dijo Jesús, ha cumplido todo el trabajo que tú me daste. Qué bonito, ¿no? Cumpliendo lo que Dios dio a uno. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Señor, gracias una vez más por este libro de Samuel, por la vida de ese muchacho de 12 años que tú llamaste a ser un profeta.
porque la necesidad era grande para su palabra. Tú levantas un hombre para compartirla. Y pedimos, Padre, que úsanos, Padre, en diferentes maneras. Queremos servirte, queremos honrarte, fuimos llamados a servir. Ayúdanos, Padre, a ver eso como con importancia, Padre, nuestro servicio a ti, que hacemos de corazón, dando nuestro mejor a ti, Padre. Como dice el mejor del trigo, los primericias, Padre, los primeros frutos. Que ayúdanos, Padre, que podamos ver como tú quieres lo mejor de nosotros y podemos darle este tipo de servicio a ti, Padre. Padre, gracias por el honor a servir a ti en tu presencia, ministrando a ti, Padre, con lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, pido en esta iglesia que levanten más hombres y mujeres con este corazón para servirte. Padre, te damos gracias por su palabra y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.